Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase del día viernes 12 de marzo de 2021 para matemáticas de tercero de secundaria. Vamos a ver el tema de función tangente, esto con la información de Aprende en Casa 3 de la C. El aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Énfasis. Dar sentido y significado a la función tangente. Vamos con la situación número 1 que nos dice así. En el momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, la sombra que proyecta un árbol es de 2.6 metros. ¿Cuánto mide la altura del árbol? Bueno, pues observamos la imagen, vemos que cuando sale sale el sol, se genera una sombra que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y proyecta el árbol a una distancia de 2.6 metros. Entonces los datos que tenemos aquí es el ángulo de referencia, este cateto que viene siendo el adyacente, y nos pide encontrar la altura del árbol, que es el cateto opuesto, debido a que no toca el ángulo. También no se nos está dando la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica vamos a usar? Bueno, vamos a usar la función trigonométrica tangente de 60 o tangente de teta, en el que voy a encontrar este cateto opuesto a partir del cateto conocido, el cateto adyacente. Entonces, la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como quiero encontrar el cateto opuesto, bueno, pues sustituyo. Pongo tangente de 60 va a ser igual a cateto opuesto, que lo desconozco, que es la altura del árbol, entre la sombra que se proyecta de 2.6 metros. Despejo, esto que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando a tangente de 60 grados. Por lo tanto, el cateto opuesto quedaría como tangente de 60 grados por 2.6. Si metemos en la calculadora la función tangente, hay que asegurarnos que esté en de degree. Ponemos tangente, el ángulo y signo de igual y nos dice que es de 1.732. Entonces por 2.6 me va a dar que la altura del árbol es de 4.5 metros. Otro ejemplo. Para medir la distancia entre dos puntos muy alejados, B y C, se han situado dos personas sobre ellos. Una tercera persona está en el punto a 50 metros de la distancia de C. Sobre este punto se forma un ángulo de 90 grados al mirar a las personas del punto A y del punto B. ¿Cuál es la distancia que separa los puntos B y C? Bueno, pues entonces sabemos que la distancia entre A y C es de 50 metros, se forma un ángulo de 82 grados y me piden hallar la distancia de C hacia B. Entonces, observamos el triángulo rectángulo para identificar qué función trigonométrica vamos a ocupar. Aquí tenemos este ángulo de referencia y este lado que nos dan vendría siendo su cateto adyacente. Este lado es la hipotenusa, que no nos las están dando, y nos piden hallar este valor de C a B, que es el cateto opuesto, debido a que no toca el ángulo de referencia. Entonces son nuestros datos conocidos. Voy a utilizar la función tangente, que nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Como yo quiero hallar el cateto opuesto, despejo el cateto adyacente y pasaría del otro lado multiplicando tangente de 82. Por lo tanto, el cateto opuesto me quedaría como tangente de 82 por 50, que sería el cateto adyacente o lado conocido. Tangente de 82 en la calculadora nos da de 7.11. Al multiplicar por 50 nos va a dar que la distancia de C a B es de 355.76 metros. Vamos con una tercera situación que nos dice así. Unas cigüeñas construyeron su nido sobre el tejado de un edificio, a 25 metros del suelo. Esto se sabe porque un joven las descubrió. Las observa desde un ángulo de 70 grados. ¿A qué distancia se encuentra el observador al pie del edificio? Bueno, entonces aquí es un poco diferente porque nos está dando la altura del edificio, que es de 25 metros, y el observador se encuentra en este punto donde se forma un ángulo de 70. Nos pide hallar a qué distancia se encuentra el observador desde el edificio. Entonces vemos que contamos con el cateto opuesto, que vale 25 metros, y el ángulo de observación, que es de 70 grados.
Por lo tanto, vamos a hallar el cateto adyacente, que sería este lado. Vamos a utilizar la función tangente, que nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si sustituyo valores, tangente de teta sería tangente de 70 es igual a cateto opuesto, que vale 25, entre el cateto adyacente, que es el que voy a encontrar. Como aquí está estorbando el cateto adyacente, que necesito despejarlo, lo paso del otro lado y pasa multiplicando a tangente de 70. Entonces me queda tangente de 70 por cateto adyacente es igual a 25. Pero yo quiero cateto adyacente. Por lo tanto, aquí quien está estorbando es la tangente de 70, que se encuentra multiplicando. Lo voy a pasar del otro lado dividiendo a 25. Estaba multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces me queda que el cateto adyacente es igual a 25 entre tangente de 70, que vale 2.747. Entonces, al dividir me queda que la distancia a la que se encuentra el observador es de 9.1 metros. Vamos con un cuarto y último ejemplo. Situación 4. La altura del salón es de 3 metros. Ismael se sitúa a 2 metros de la pared y desde ahí observa el punto más alto con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Cuál es la altura a la que observa Ismael? Bueno, la pared del salón mide 3 metros. Entonces Ismael se aleja 2 metros y desde donde él puede apreciar la altura el punto más alto del salón es formando un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cuál es la altura a la que está observando Ismael? Esta altura. Muy bien, entonces vamos a hallar el valor del cateto opuesto, que es el que desconocemos, dado el cateto adyacente y el ángulo de referencia. Entonces, ocupo la función tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que lo desconozco, entre el cateto adyacente, que es de 2 metros. Despejo, paso este 2, pasa multiplicando porque está dividiendo y me queda que cateto opuesto es igual a tangente de 30 por 2. Por lo tanto, el cateto opuesto sería 0.577 por 2 es igual a 1.15 metros, que sería la altura de aquí hacia acá. Entonces, ¿a qué altura está observando? Pues yo voy a restar la altura total menos, desde el punto de vista hacia arriba, el cateto opuesto que hallé de 1.15 metros. Entonces, la altura se obtiene que es de 1.85 metros, que es de donde está viendo Ismael. Por último, se les queda este ejercicio. Dice, Juan ha subido a un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Sus padres siguen el vuelo desde el suelo. ¿A qué distancia del punto C, que es la vertical del globo con el suelo, se encuentran los padres de Juan? Si el ángulo de observación desde el globo es de 75 grados, si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene, cuando el ángulo de observación de Juan es de 60 grados, ¿a cuántos metros de altura se encuentra el globo? Muy bien, se les queda esta actividad. Aquí ya vienen los resultados. Hagan ahí las operaciones en casa de esta pregunta y de esta. Cualquier duda, saben que me pueden consultar. Saludos y que tengan excelente día. Gracias por su esfuerzo.